Hola a todos, a continuación explicaré qué es la ontología y la ontología en sus diferentes edades, antigua, moderna y contemporánea. Ontología antigua o griega. Los primeros paradigmas fueron la pregunta por el cosmos, es decir, comprender el principio del arjé, de donde nacen las cosas y a donde revierten cuando mueren, y el de esa totalidad que nace y muere, a la cual denominaron Physis, que quiere decir naturaleza. Esas preguntas fueron planteadas por los presocráticos, a quienes Aristóteles denominó fisiólogos. La pregunta sobre qué es lo que es brota del principio Physis, las sustancias que tienen un ciclo y que son el modo primerísimo del ser y conforman esta naturaleza. A su vez, el arjé es el principio generador de la Physis, de donde vienen y a donde llegan esas sustancias, donde las cosas se reducen a él aunque él no se reduzca a ninguna. Respecto al arjé, se dieron distintas propuestas, de las cuales se distinguen dos clases: los principios físicos, como principios que son elementos materiales de la naturaleza, y los principios lógicos, cuando el arjé era indeterminado, un producto del pensamiento, es decir, no era natural ni material. Tales y Anaxímenes destacaron cada uno con el agua y el aire como arjé. Después surgió el apeirón, planteado por Anaximandro, que contenía toda causa de nacimiento y destrucción del mundo, pero él mismo era inmutable. También está el ser como principio, que fue planteado por Parménides de Lea, quien lo explicó como el ente que constituía todas las cosas y les daba su existencia, pero es perceptible nada más que por la razón. Este ser es lo permanente e inmóvil que puede ser captado por nuestra razón, a diferencia de la realidad o el devenir, que es captada por los sentidos y es la apariencia mudable y cambiante de éste. Platón, en cambio, dividió la realidad en dos esferas: la esfera o mundo inteligible de las ideas o formas perfectas, eternas o indivisible, y el mundo sensible, es decir, el devenir, lo material y lo conocido a través de los sentidos. Para Platón, la verdadera y necesaria realidad se encontraba en el mundo de las ideas, pues no está sujeto a cambios ni a corrupción, sino que están descritas siempre sin contradicciones. El mundo real era un cambio sombrío y cambiante a los sentidos, son la sombra de las ideas. Para ejemplificar esto, Platón expuso el mito de la caverna, en el cual muestra a la humanidad prisionera de una caverna que confunde las sombras proyectadas en una sombra con la realidad, y considera al filósofo como una persona que penetra en el universo fuera de la caverna de la ignorancia y alcanza una visión de la verdadera realidad, el mundo de las ideas. Sin embargo, existe aún un problema, pues era difícil separar las cosas de las ideas, ya que éstas eran causantes de las otras. Esta cuestión fue tratada al resolver con la postulación de Demiurgo, un ser creador que relacionaba los dos mundos. Sin embargo, esta respuesta no fue totalmente satisfactoria, por lo que Aristóteles presentó otra en el que el ser es sustancia. Esta sustancia es una combinación entre potencia y acto, entre aquello que puede ser pero todavía no es, y aquello que ya es, también conocido como materia y forma. Las cosas eran un compuesto de materia y forma, y lo que distinguía una cosa de otra eran los accidentes que caracterizaban su forma. Estos eran percibidos por los sentidos, pero no eran esto de la sustancia, sino solo la diferencia. Al inicio de la época moderna se da un movimiento cultural llamado Renacimiento, el cual, además de ser un regreso a la literatura y el arte de la antigüedad, significó una concepción del mundo y del hombre impulsada por las obras de Nicolás Maquiavelo, Martín Lutero, René Descartes, Roger Bacon, entre otros. Asimismo, contribuyeron las obras artísticas en el campo de la plástica con Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Todo esto hacia los siglos XV y XVI. Este cambio despertó una preocupación de los seres humanos por indagar sobre su lugar y su quehacer en el mundo. La búsqueda de esta propuesta se va a hacer por una vía distinta y en algunos casos en oposición al teocentrismo medieval. Por eso las grandes corrientes de pensamiento teológico van a encontrar en las obras de Descartes, Kant y Hegel a sus máximos representantes, volviendo ante todo a la pregunta por el fundamento y por el sentido del ser, y una crítica a la época. Ontología contemporánea. Contemporánea casi desapareció, pues se considera que la metafísica, por tratar asuntos que son trascendentes y subjetivos, no se puede estudiar. Desde el razonamiento humano y como seres existentes se habla de un ser que posee una razón para existir, así sea solo ser arrojado al mundo para morir.
De la ontología contemporánea se destacan tres autores, que fueron Nietzsche, Heidegger y Zubiri. Hola a todos, a continuación explicaré qué es la ontología y la ontología en sus diferentes edades, antigua, moderna y contemporánea. Ontología antigua o griega. Los primeros paradigmas fueron la pregunta por el cosmos, es decir, comprender el principio del arjé, de donde nacen las cosas y a donde revierten cuando mueren, y el de esa totalidad que nace y muere, a la cual denominaron physis, que quiere decir naturaleza. Esas preguntas fueron planteadas por los presocráticos, a quienes Aristóteles denominó fisiólogos. La pregunta sobre qué es lo que es brota del principio physis, las sustancias que tienen un ciclo y que son el modo primerísimo del ser y conforman esa naturaleza. A su vez, el arjé es el principio generador de la physis, de donde vienen y a donde llegan esas sustancias, donde las cosas se reducen a él aunque él no se reduzca a ninguna. Respecto al arjé, se dieron distintas propuestas, de las cuales se distinguen dos clases: los principios físicos, como principios que son elementos materiales de la naturaleza, y los principios lógicos, cuando el arjé era indeterminado, un producto del pensamiento, es decir, no era natural ni material. Tales y Anaxímenes destacaron cada uno con el agua y el aire como arjé. Después surgió el apeirón, planteado por Anaximandro, que contenía toda causa de nacimiento y destrucción del mundo, pero él mismo era inmutable. También está el ser como principio, que fue planteado por Parménides de Lea, quien lo explicó como el ente que constituía todas las cosas y les daba su existencia, pero es perceptible nada más que por la razón. Este ser es lo permanente e inmóvil que puede ser captado por nuestra razón, a diferencia de la realidad o el devenir, que es captada por los sentidos y es la apariencia mudable y cambiante de este.